819. Sí conviene preocuparnos en una partecita, distinguidos invitados. Algunos renglones de solidaridad con la institución ciudad, con la urbe que más queremos, en la que vivimos, la que fue objeto de manifestaciones adversas propias de una circunstancia, dirán muchas vocerías, propias de las circunstancias. El día de ayer no fue un día común y corriente, fue un día bastante emergente desde todos los costados, pero sí hubo sectores que vinieron a ofender a la capital de la República y que nos deja simplemente dolidos y naturalmente también a la expectativa de que se reprima algunos atentados que se perpetraron en contra de la ciudad. Incluso hubieron algunos pensadores quiteños, exfuncionarios y hasta exmagistrados que dejaron en duda la ausencia de liderazgo para defender a la urbe, reclamando y de alguna manera posicionando el pensamiento de que no se debe dejar para otras oportunidades tanta ofensa contra el patrimonio más importante que tiene el Ecuador, su ciudad capital, en términos históricos y en términos de el afecto y el respeto que le debemos todos los ecuatorianos. Pero bien, dicho esto, presento en nuestros micrófonos a los señores economistas don Pablo Dávalos y don Mauricio Pozo, exministros de Economía y Finanzas. Alguna vez Pablo estuvo al frente de unos importantes días, al frente de la cartera de Economía, y tiene una vasta experiencia y más que todo es un académico prestigioso de nuestro medio, así como el señor economista Mauricio Pozo, que han dejado a los dos huella de su ideología económica, de sus visiones económicas y de su interés por contribuir a lo que seguramente va a proseguir en las próximas horas en términos de arreglo con los sectores indígenas campesinos. ¿Cómo queda todo esto, Pablo, desde su punto de vista en pendiente? ¿Qué habría que arreglarse con más seriedad, con un ejercicio de mayor comprometimiento con la causa rural del país, reconocida como región abandonada en los últimos 20 años, quizá un poco más de lo que recordamos como antiguos periodistas y comunicadores? Serán unos 30 años que hemos dado la espalda a la ruralidad ecuatoriana. Cuando nosotros inventamos un programa Volvamos al Campo, no tuvimos el éxito que aspirábamos, precisamente porque no había la simpatía para esta temática. Nos hemos apresurado en solucionar los problemas más bien de la población urbana, de todas las ciudades. Y hemos visto en las últimas tomas de la televisión un desarrollo sin duda impresionantemente grande de las ciudades. Se diga lo que se diga. Se ve a otra Ambato, a otra Ibarra, se ve distinta la ciudad de Tulcán, a la ciudad de Loja.
la misma Guayaquil es una urbe floreciente. Y así, las ciudades han crecido, pero en términos de los campesinos, ¿cuál es su diagnóstico, Pablo? Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, Mauricio, y bienvenido, ministro. Un buen día a todas las personas que en este momento comparten con nosotros este espacio. Quiero agradecer por la gentil invitación a este medio. Y bueno, quiero también indicar que estoy profundamente dolido, como usted decía, por la violencia que se ha suscitado en estos días. Creo que el Ministerio del Interior y la policía han exagerado en lo que establece la ley del uso proporcional y progresivo. Ayer invadieron y atacaron sitios de paz, ¿no? Por eso las universidades ayer se han pronunciado y es más, la misma ministra del Interior ofreció disculpas, ¿no? Estamos viendo una situación dramática, estimado Gonzalo. Hay centenas de detenidos como nunca antes en la historia de este país. Hay periodistas agredidos, colegas suyos, Gonzalo, que han sido brutalmente agredidos. Hay radios cerradas, hay muertos. El día de ayer falleció un recién nacido, ¿no? Producto de la violencia. Creo que el Estado debe parar. Creo que este es momento para empezar a construir la paz. Creo que el gobierno debe suspender las medidas en este momento. Tenemos la posibilidad de, una vez suspendidas las medidas, ubicar alternativas, querido Gonzalo, porque el gobierno en este momento está cada vez improvisando la política económica. Recuerde usted que hace una semana todo el mundo pensaba que iba a subir el IVA, ¿no? Que iba a alterar el precio de los combustibles, ¿no? Pero de pronto decidió no subir el IVA y decidió eliminar el subsidio, independientemente de las razones que haya tenido. Pero Gonzalo, la política económica no se improvisa. La política económica se la piensa porque cada decisión económica implica muchas consecuencias, afecta absolutamente todo. Por eso hay que tomarla con muchísima prudencia. Aquí está Mauricio, que también fue ministro, y sabe que cualquier decisión que se la toma pensándola absolutamente bien. Este es el escenario al que nos ha conducido la tosudez realmente del gobierno de no querer revisar una política que en este momento además está manejando algunos conceptos, Gonzalo, que no corresponden a la realidad. Primero, se le hace parecer que esta decisión resuelve el déficit fiscal, lo cual es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque estamos en el mes de octubre, el año fiscal se termina en diciembre. El gobierno puede recuperar, producto de esta medida, aproximadamente $100 millones mensuales de aquí a diciembre. Con $300 millones usted no resuelve un déficit fiscal, porque el déficit fiscal ya se resuelve para este mes. ¿Por qué se resuelve para este mes? Porque este mes hay que presentar la proforma del siguiente año y no sabemos todavía el déficit del siguiente año. Podemos utilizarla para calcular, pero no se puede comparar esta política económica adoptada con el actual problema de déficit fiscal. No tiene nada que ver. Segundo, no tiene nada que ver con la dolarización. La declaración que hizo el vicepresidente ayer con respecto a que si no se tomaban esas medidas se dejaba la dolarización es absolutamente irresponsable. Juega con algo que es absolutamente vital para la economía, que es la dolarización. La dolarización depende de la balanza de pagos. La dolarización depende de cómo manejemos esa balanza de pagos y también depende de la política fiscal, por supuesto. A eso mismo ¿no? se refirió el vicepresidente. Pero claro, decir que las medidas económicas... está en el manejo de la balanza de pagos. Sí, pero esa medida que se ha tomado, Gonzalo, esa medida que se ha tomado no corresponde a la balanza de pagos. ¿Por qué? Porque no tenemos un shock externo. ¿Qué es un shock externo? Shock externo es cuando se le caen las exportaciones, sobre todo el precio del petróleo. En este momento no hay un shock externo, es decir, no hay justificativo que avale esta medida. ¿Por qué toma el gobierno esta medida? Por cumplir con el Fondo Monetario Internacional. O sea, no habían razones macroeconómicas, sobre todo a fines de año, que justifiquen tomar esta medida, ¿no? El gobierno tenía que cumplir con el fondo, estaba postergando una serie de decisiones y adoptó una decisión absolutamente improvisada que nos está provocando un caos social. Algunas cuantificaciones dan cuenta que se han perdido más de 200 millones diarios producto de estas circunstancias, ¿no? Estamos ya en pérdidas de cientos de millones para el país. Si el gobierno quería recuperar algo, el país ya lo ha perdido. Entonces, Gonzalo, creo que a través de los medios de comunicación hay que pedirle al gobierno la sensatez necesaria para dialogar con su sociedad, para decirle a la sociedad, mire, tomado esta decisión, bien, la sociedad de una u otra manera no está de acuerdo, suspendamos
tomamos esto para negociar esto, para darle una articulación coherente. No es que la sociedad esté en contra, ni mucho menos, Gonzalo. La sociedad comprende que este tipo de decisiones hay que tomarlas, pero hay que tomarlas bien, hay que tomarlas de manera sustentada, coherente, sólida. Y tal como están las cosas, yo le veo muy difícil la capacidad de gobernabilidad del gobierno a los siguientes meses, ¿no? Le veo muy difícil, Gonzalo. ¿Cómo va a tomar decisiones que son necesarias tomarlas, por ejemplo, la aprobación de la proforma en las próximas semanas, sin capital político, sin condiciones de gobernabilidad? Entonces el gobierno está adoptando una posición de no escuchar, una posición de violencia, una posición de inventarse la realidad, de asumir que esto es una responsabilidad ¿Cuál es de el otro otros camino, sectores. Pablo? El otro camino es, este momento, Gonzalo, si el gobierno decide suspender la medida, se acaba todo. Y empezamos a restañar las heridas, empezamos a curar la ciudad, empezamos a reconstruir el centro histórico, ¿no? Y empezamos a dialogar. Dialoguemos con el gobierno, suspendamos las medidas y digamos, bien, hagamos esta medida ¿Y el de otra contrabando forma. de combustibles? Sí, pero lo podemos solucionar, Gonzalo, ¿Cómo? con el diálogo. Lo podemos solucionar con diálogo. No podemos solucionarlo. Son unas bandas terribles. Sí, Gonzalo, pero en este momento llevamos más de que han comprometido 7 enormes muertos, cantidades Gonzalo. de recursos. Sí, Gonzalo. O sea, nadie Se han metido discute al eso, bolsillo. pero este momento hay un bien, que es un bien supremo, diría yo, que se llama la paz social. La paz social no se cuantifica en dólares y estamos perdiendo la paz social y la estabilidad. El gobierno, en un gesto de sensatez, de democracia, de prudencia, tiene que recuperar esa capacidad de gobernabilidad y tiene que suspender bien hechos esa tienen medida. que irse necesariamente a los números, a las realidades. Hay algo más importante que se llaman derechos humanos, Gonzalo. Nosotros los economistas nos detenemos donde empiezan los derechos humanos. No podemos salir. Esa es nuestra línea roja, Gonzalo. Cuando nos enfrentamos a los derechos humanos, hasta ahí llegamos los economistas. Nuestra lógica está detrás de los derechos humanos. Y este momento ya estamos en ese territorio, en el territorio de los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho a la vida, etcétera, ¿no? Eso es lo que está en juego. ¿Qué ¿no? piensa Mauricio Pozo en su también acción militante dentro de la economía ecuatoriana y mundial? Gracias, Sí, economista, Gonzalo. Buenos días, ministro, a Pablo. buenos días. En esta mañana. Cualquier análisis que se pueda realizar tiene que ser sobre bases de qué es lo que realmente está ocurriendo y por qué se produce lo que se está produciendo. El programa económico del Ecuador es un programa que debe buscar revertir los excesos que se acumularon durante más de una década en el Ecuador. Yo le diría inclusive hasta el primer año del actual gobierno. Excesos que todo el país conoce sobre la base de un gasto público irresponsable, sobredimensionado, un rol del Estado que no le corresponde, una inversión extranjera que nunca llegó, un manejo del endeudamiento que cuadruplicó en los montos de deuda, un deterioro de la imagen internacional, un riesgo país elevado, es decir, una serie de indicadores que muestran que el manejo fue absolutamente equivocado. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque lo que se está este momento buscando corregir no es un tema provocado por la actual administración. Yo no soy del gobierno ni soy cercano al gobierno. Le estoy tratando de dar una lectura lo más objetiva posible. Esto es la consecuencia de todo lo que se acumuló durante la década anterior y durante el primer año del actual gobierno. Eso había que corregir con fondo monetario o sin fondo monetario. De Correa. Así es, así es. Muy y esto había que criticada corregir por Pablo con Dávalos. fondo monetario o sin fondo monetario, había que corregir el problema. Entonces, dicho esto, si uno analiza cuál es la realidad del Ecuador este momento y ve que este momento el país requiere sanear las finanzas públicas, es un principio que no tiene color ideológico, es una necesidad real del Ecuador. Necesita, por lo tanto, afinar todos los ingresos a los valores que le den sostenibilidad en el tiempo y equilibrar los gastos a los valores que le permita al Estado mejorar la calidad de gasto del presupuesto y al mismo tiempo destinar a lo que tiene que destinar. Dentro de esto están el asunto de los subsidios. Los subsidios por concepto no son ni buenos ni malos. Los subsidios tienen que cumplir cierto tipo de condiciones para que puedan dar un buen resultado. Tienen que ser focalizados,
tienen que evitar generar distorsiones en otros sectores, tienen que ser temporales, tienen que estar debidamente presupuestados, tienen que ser explícitos. Esos son los subsidios buenos. ¿Cuál es un buen subsidio en el Ecuador? El bono de desarrollo humano. No digo que sea perfecto, estoy diciendo que es un buen subsidio. ¿Por qué? Porque está presupuestado, se dirige al sector que tiene que dirigirse, al sector más pobre, y desde ese punto de vista cumple un rol. ¿Cuál ha sido un subsidio malo en el Ecuador? El subsidio a los derivados. ¿Por qué ha sido un mal subsidio? Porque esto protege a los que no debe proteger, genera externalidades, problemas de otra naturaleza, contrabando, da beneficios a personas que no tienen por qué recibir un beneficio del Estado. Yo tengo el beneficio del subsidio, yo tengo un vehículo a diésel y yo pago un valor que no debo pagar. ¿Por qué a mí me da $1 más por galón de regalo el Estado si ese dólar puede servir para la gente que realmente necesita? Entonces hay un principio de equidad de distribución que no se está cumpliendo con el subsidio. Entonces, dicho esto, la necesidad de corrección a estos problemas acumulados que mencioné no es porque diga el Fondo Monetario o no diga el Fondo Monetario, es porque el país necesita, es porque la economía... Pero casi siempre resulta el Fondo Monetario un médico equivocado. Yo le diría algo, los países acceden y buscan al fondo cuando están en problemas. Los países que no tienen problemas no buscan al fondo. No es que el fondo va a decirle yo quiero ayudarle, no, los países van al fondo a decirle ayúdeme, que necesito plata. Eso es en la práctica lo que siempre se cumple. Países que han manejado bien las cosas no han buscado al fondo hace muchos años. El caso de Chile, entre otros. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, Gonzalo, es que... ¿No colige usted que el fondo fue uno de los organizadores de el drama que vivimos ayer en todo el Ecuador? No, yo no le podría poner en esos términos. Además, recuerde algo, lo que más nos llama la atención a todos, y que ha rebasado el tema propio de las medidas, es la forma como ha habido la violencia a nivel nacional, cómo ha habido el irrespeto a la propiedad privada, a la propiedad pública, a los activos del Estado. Ese tipo de reacciones son las que realmente nos llaman la atención, que rebasa el tema de las medidas. Yo no tengo la menor duda que el clima de violencia que ha vivido el Ecuador en las últimas horas, en los últimos días, está dirigido de alguna manera por alguien y está financiado por alguien. Las mismas personas cercanas al anterior presidente han hecho declaraciones públicas de pedir revocatorias de mandato, de adelantar elecciones. Las pruebas están al canto, Gonzalo, es decir, pues sobran las pruebas para uno darse cuenta que esto es inducido, esto es provocado. Una cosa es que reclamen sectores que piensen que se sienten afectados, que tienen todo el derecho de hacerlo. Otra cosa es que se haya producido lo que se ha producido. Entonces no es un tema de que subió la gasolina o que subió el diésel. Es un tema de que aprovechando las medidas y buscando un chivo expiatorio que puede llamarse Fondo Monetario, se incrustan esos sectores de desestabilización democrática y generan lo que han generado. Aquí, para la solución de eso, hay que respetar 3 cosas a mi criterio, si me permite. Que cualquier proceso se dé sobre la base de defender la democracia. Que cualquier arreglo que se dé que no atente contra la democracia. Segundo, que esto se dé en un ambiente de paz y tranquilidad para todos los ecuatorianos. Que se acabe la violencia. Y tercero, que se persevere en defender el sistema económico y la dolarización. Por supuesto que hay una relación estrecha entre el tema fiscal y el tema de la dolarización, pero por supuesto son canales directamente relacionados. El sector fiscal está pegado al sector externo. Si el sector fiscal está en desorden, esto afecta el sector externo y esto atenta contra la dolarización. Por supuesto que es una vinculación directa. Si usted nos Entonces, permite, sí hay cómo decir la reflexión del vicepresidente respecto a lo que usted sugiere en este momento. Desde el inicio dijimos que iba a ser difícil, pero también les dijimos que este es un gobierno dispuesto a hacer lo correcto por encima de lo popular. Y esta decisión lo que hace es quitar los recursos que llegaban en más de un 80% a los más ricos del país para destinarlos mayoritariamente a atender a quienes más lo necesitan. Es decir, pasarlos de quienes más tienen
a quienes más los necesitan. Esa es esta medida. Por eso nos mantenemos en la intención de seguir adelante con esta decisión, porque además sabemos, y peor hoy, después de lo que ha pasado, que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. Esta decisión responsable hoy, mientras más continúe la desestabilización y las protestas, más firme debemos de mantenerla, porque las pérdidas han sido gigantescas. Para el país, olvídense del gobierno, nosotros somos transitorios, pero no vamos a tolerar ni vamos a permitir que se salgan con la suya. No por nosotros, por el Ecuador. Nosotros no podemos llegar sin estas medidas a fin de año, comprendan. Quiero que tengan la bondad, señores analistas, de escuchar a los dos presidenciales que también hemos traído su pensamiento respecto al discurso que indicaba que la medida necesaria en materia económica tenía que haber sido compensada, y este esfuerzo de compensación parece que se lo ha cumplido a medias o se lo ha anunciado parcialmente o equivocadamente. Esto me parece que es harto importante porque tanto Guillermo Lasso como Jaime Nebot, en sus respectivos recintos de opinión, han explicado o han expresado lo siguiente. Hay que saber que cuando se toma una medida que puede que sea necesaria, esa medida tiene que compensar las falencias, los intereses y la penuria de los más pobres. Hay que saber que cuando se toman medidas difíciles, hay que explicarlas con anticipación y suficiencia. Pero sobre todo hay que saber que los actos de los hombres y por supuesto de los gobernantes se juzgan a la postre por su éxito, por sus resultados y por sus consecuencias, no simplemente por las buenas intenciones. Creo que es importante una política de Estado para el sector rural. He hablado de presupuesto al Ministerio de Agricultura, he hablado de educación, devolviendo escuelas docentes. Tenemos que hablar de salud. Con dispensarios médicos cerca hay que llevar salud a las zonas rurales. Hay que llevar a cabo un gran plan vial de caminos vecinales para facilitar el traslado de los productos del campo a las grandes carreteras y a las ciudades. Invirtamos en el campo. Logremos reducir la pobreza rural. La anarquía es barbarie, es violencia, es caos, pero tenemos que reconocer también que hay realidades del campo, de las zonas rurales. La agenda indígena contempla también la preservación del agua. Tienen razón, no se puede permitir minería por encima de la cota 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar. Ahí están los pajonales, ahí están los páramos, ahí están las fuentes de agua de los cuales se nutre, por ejemplo, la ciudad de Cuenca. No podemos permitir que esas fuentes de agua se contaminen con químicos. Tenemos que trabajar todos unidos en una visión rural del Ecuador. Esta es la parte que me parece fundamental. Pensar en un área rural adecuadamente reflexionada desde el diagnóstico para impulsar programas que seguramente no son convincentes ni para Pablo ni para Mauricio, tanto del uno como del otro. Son facetas que hay que complementarse y pertenecerán a la responsabilidad de los presidenciables o el que surja como presidente constitucional de la República en próximos comicios esta obligación. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con estos discursos? ¿Qué hacemos con estas buenas intenciones?
¿Usted con cuál de ellas está de acuerdo, Estimado Pablo? Gonzalo, me parece interesante el hecho de que usted ponga en la mesa de trabajo, sobre todo las declaraciones de estos dos personajes. ¿Por qué me parece interesante? Porque la coyuntura de ayer cambia las coordenadas políticas del Ecuador de forma importante, de forma radical. El hecho de que tanto el señor Nebot cuanto el señor Lasso hayan realizado declaraciones, por decir, desafortunadas con respecto al movimiento indígena, ese hecho ha hecho que el movimiento indígena, por ejemplo, que este momento es un actor y un sujeto político tan importante, haya declarado que no va a permitir en las próximas elecciones la entrada de estos personajes a sus territorios indígenas. Esa fue la declaración que hicieron al tenor de declaraciones muy racistas, muy violentas, hechas por Lasso y Nebot. Con esto, con este escenario, estimado Gonzalo... Los dos fueron discursos racistas. Con esto estoy simplemente poniendo lo que dije, lo que dijeron las organizaciones indígenas, ¿no? Que usted seguramente lo conoce porque es una persona que está al tanto de todo lo que está pasando en el país, ¿no? Con estas declaraciones hechas por las organizaciones indígenas, ni Lasso ni Nebot tienen posibilidad alguna de ser presidentes. Acaban de resignar el capital político y la posibilidad de tener un discurso nacional, de ingresar a las comunidades, etcétera, ¿no? Y eso nos lleva a lo que está pasando con respecto a las declaraciones del vicepresidente, que son absolutamente irresponsables, Gonzalo. El país tiene que saberlo. No tienen nada que ver. 100 millones de dólares al mes es lo que puede el Estado recaudar de estas medidas. Pero el Estado necesita alrededor de 2.000 millones de dólares al mes. Y decir que la dolarización, que tienen que llegar a diciembre con 100 millones de dólares al mes es absolutamente irresponsable. El vicepresidente está demostrando que no tienen un discurso coherente. El vicepresidente está demostrando que no tiene una estrategia coherente, que está absolutamente desesperado, que en este momento traer a la dolarización para cubrir, ¿no?, la improvisación de la política económica es un gesto de absoluta irresponsabilidad, lo que avala el pedido que yo estoy haciendo de que suspendan las medidas. Y de otra parte, Gonzalo, si no había el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no había estas medidas. ¿Por qué no habían estas medidas? Porque el país no tenía ni un shock externo ni un shock interno. ¿Qué significa un shock externo? No se nos había caído el precio del petróleo. ¿Qué significa un shock interno? No teníamos una catástrofe nacional que nos haga acudir a esta medida. Aquello que da sustento, coherencia, estructura a la decisión tomada por el gobierno es el acuerdo con el Fondo Monetario, no es más. De hecho, el gobierno tiene que, en la tercera revisión con el Fondo Monetario, empezar a tomar otro tipo de medidas. La tercera revisión es septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Para esa época el gobierno tiene que incrementar el IVA, no tiene que tomar otro tipo de medidas, está pensando en incrementarlo probablemente al 18%. Entonces, estamos bajo, si usted quiere, las coordenadas del Fondo Monetario Internacional. ¿Dónde encuentra usted el error de los presidenciales? Cuando dicen los dos al unísono, perdone, cuando dicen los dos, me refiero a Guillermo Lasso y a Jaime Nebot y a Guillermo Lasso, para que no se resientan. Los dos coinciden en estimar que frente a medidas necesarias que hay que tomar en materia económica, y esto usted debe haber trasladado a sus alumnos en las universidades a las que sirve desde la Cátedra de la Economía, usted les debe decir, hay medidas necesarias, pero siempre y cuando se compense a los que resultan perjudicados. Efectivamente. Entonces, exactamente, Gonzalo, usted acaba de dar en clavo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este momento, no? Tenemos que suspender y generar el ambiente de compensación, ¿no?, para después ponerlas en marcha. Por ejemplo, incrementar los salarios. Hay que incrementar los salarios y devolverles a los salarios la capacidad adquisitiva que les permita, si usted quiere, absorber el choque, sobre todo en materia de canasta básica y en materia de costos de transporte, ¿no? Y tiene que ser un incremento fuerte, un incremento importante. Hay que bajar las tasas de interés, por ejemplo, sobre todo para la microempresa. Hay que democratizar el acceso al crédito. Es decir, hay que tomar decisiones que sean concomitantes. Hay que establecer el primer subsidio agrícola que no hemos tenido, por ejemplo. Con estos recursos que nos podrían generar esta decisión, establecer por una base, si usted quiere, para fortalecer la pequeña producción indígena campesina a través de un subsidio directo a esa producción, de tal manera que tengamos una política agraria
consistente. No recuerde usted que el subsidio agrícola lo mantiene Estados Unidos, lo mantienen los europeos, lo mantienen varios países del mundo y nosotros no tenemos ese subsidio agrícola. Es decir, con esas medidas compensatorias, con un buen incremento salarial, con un buen, si usted quiere, apoyo a la producción indígena campesina, etcétera, con una política además clara, porque hay una cosa interesante, Gonzalo, como el gobierno ha decidido no invertir estos recursos que el gobierno quiere recaudar, lo acaba de decir el vicepresidente, no llegamos a diciembre, dice, los van a utilizar para gasto corriente. Para eso los van a utilizar, ¿no? Porque lo acaba de decir el vicepresidente, no llegamos a diciembre. Dice, es decir, ¿en qué se van a gastar? En sueldos, en consultorías, en viajes, en gasto corriente se van a gastar el esfuerzo de la gente, ¿no? Por eso hay que evitar estas medidas. El gobierno tiene que suspenderlas. No tiene otra opción. Si suspende estas medidas, Gonzalo, recuperamos la paz social. Y me comprometo, si el gobierno quiere apoyo absolutamente gratis, además a pensar en una estrategia a largo plazo que implique la generación de un subsidio agrícola. ¿Qué haría usted en beneficio de esa causa? Un subsidio agrícola, Gonzalo. Un subsidio agrícola, por ejemplo, para la pequeña producción, para producción indígena campesina, por ejemplo, ¿no? Estructurar una banca de desarrollo para el sector campesino, para lo que es cosecha, post cosecha, comercialización, etcétera, ¿no? Es decir, que se vea una política económica, Gonzalo, coherente, sólida, y que el gobierno apueste por la paz. Este momento estamos muy fracturados a nivel social. Pero no puede Jaime ser que el Nebot vicepresidente... decía, hay que rechazar la presencia de oportunistas que desean volvernos a las oscuras horas del golpismo. Yo estoy de acuerdo con... También yo me inscribo en la protesta. También yo reclamo resultados como ustedes. Yo no soy pobre, pero el pueblo me duele, la pobreza me duele y lo he demostrado. Pero que no hayan aprendido los gobiernos lo que tienen que aprender, no podrá justificar jamás la presencia de oportunistas, de sátrapas, de pescadores a río revuelto, que lo que quieren es saquear, destruir lo que se ha construido con esfuerzo y que lo que quieren es volvernos a las oscuras horas del golpismo, respetando no la voluntad popular, sino su hígado capaz de destruirlo todo. ¿Es un golpe al ojo de Correa, por ejemplo? No, yo más bien lo interpreto, por ejemplo, contra el Fondo Monetario Internacional. Si usted pone eso y ve el fondo, la injerencia del Fondo Monetario, la injerencia de esa misión, pero el fondo no es oportunismo. Pero es el que le está generando al país la crisis de gobernabilidad. Lo que usted acaba de decir, Gonzalo. Es un el actor que este momento nos está conduciendo a la crisis de gobernabilidad. Exactamente. Nos está matando ese médico. Nos está matando. ¿Qué tiene que hacer? Usted tiene que cambiar de médico, pues. Vea usted lo que está pasando. La CONAIE en este momento va a poner una denuncia en la Corte. Pero mejor no sería cambiar de enfermedad. Gonzalo, lo que está pasando. La CONAIE está poniendo una denuncia en la Corte Penal Internacional contra las autoridades, tanto económicas cuanto políticas del país, incluyendo el presidente. Eso no es justo. Para el presidente Moreno la situación es muy difícil a partir de ahora, es muy difícil. La Corte Penal Internacional no es cualquier cosa. Entonces, el presidente Moreno tiene que recapacitar. Su futuro personal está comprometido. Él va a dejar de ser presidente de aquí en un tiempo. Sería terrible para él que después de que deje de ser presidente tenga que afrontar juicios de lesa humanidad, Gonzalo. Tenemos un niño recién... ¿Tanto y por qué? Porque tenemos un niño recién nacido que murió ayer producto de la violencia cuando la policía fue y agredió zonas de paz. Eso está tipificado en la Corte Penal Internacional, Gonzalo. Solo por lo que pasó ayer en las universidades ya es un causal para entrar dentro de esa denuncia. Pero claro, la gente que nos esté escuchando es culpa al expresidente, exculpa. Porque él no ha estado... El que tiene que contratar abogados, el que tiene que contratar abogados y tiene que pagar la demanda en la Corte Penal, el que tiene que después buscar... Imagínese la cantidad de exmandatarios que deberían estar presos. Es que la Corte Penal es nueva, pues. Si tuviésemos tenido la Corte Penal hace algunos años, muchos exmandatarios tendrían la palabra de Mauricio Pozo también, exministro. ¿Cómo piensa lo que... A ver, Gonzalo. Su contertulio está Déjeme aclarar algunas cosas. En primer lugar, en el programa que se anunció, sí existen medidas compensatorias a las decisiones exclusivamente de... No fueron explicadas adecuadamente y a tiempo. Sí creo que ha habido un problema de comunicación, creo que han fallado en eso, pero sí existen decisiones compensatorias. Aquí se han producido baja de aranceles
Eso abarata la importación de materias primas, bienes de capital, y eso es bueno, porque esto estimula la actividad económica, ayuda al coste de producción y a la productividad de igual forma. Se ha bajado a la mitad el impuesto a la salida de divisas para lo que es materias primas, bienes de capital. Eso también es bueno. Eso ha sido probablemente uno de los peores errores del anterior gobierno. Se lo bajó a la mitad. Es una medida también compensatoria. Para los más pobres, que supuestamente podrían tener algún tipo de impacto por el tema de la gasolina, a pesar de que ese es un tema que se va a diluir y no va a generar lo que algunos creen que va a producir, es el aumento del bono de desarrollo humano de $15. No recuerdo el número, pero creo que eran 300,000 beneficiarios. Entonces eso también es una medida compensatoria que se acaba de anunciar y que me parece que es correcta. El otro elemento, que es un coste de producción interno, es el anticipo del impuesto a la renta, que era una barbaridad, pues anticiparle impuestos al fisco de un ejercicio fiscal que no se había terminado. Entonces, estas decisiones conjuntamente, tengo entendido yo, con algunas otras que se están trabajando, que están muy destinadas a apoyar el agro, sí podemos de alguna manera ver que no es un tema que se debe limitar exclusivamente a la discusión de la gasolina y del diésel, sino al tema de qué compensaciones se pueden introducir para poder buscar un beneficio a los sectores. Yo inclusive diría, puede buscarse, como dice Pablo, un subsidio al agro. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero tiene que ser bien focalizado, tiene que ser absolutamente explícito y tiene que generar resultados para que esto pueda realmente mantenerse en el tiempo y que sea un subsidio eficiente. Los subsidios tienen que ser eficientes por naturaleza. Ahora, yo le quiero aclarar algunas cosas porque no quisiera dejar esto en el aire. Sí. ¿Qué más shock interno que lo que se ha vivido, pues, Gonzalo? ¿Qué más shock interno de un país que no crece? Un país con los indicadores que hemos visto. Eso es un shock interno. El shock interno no es solamente que hay una guerra civil o que haya un terremoto o que el shock externo sea solamente porque bajó el precio del petróleo. Aquí hay una situación que había que corregir y eso no se puede dejar así. Escenario en de ese inequidad. En ese sentido, lo ¿Usted que se es... refiere al escenario de inequidad? Yo me refiero a todo. Yo me refiero a todo lo que hay que arreglar. Lo que sí es irresponsable y lo que sí sería irresponsable es dar marcha atrás en las medidas. Eso sí es irresponsable, porque eso sería cruzarse de brazos y que con el diálogo vamos a arreglar eso. El diálogo es un resultado de las acciones de los gobiernos. Los gobiernos tienen que emprender en acciones, en decisiones, tienen que marcar la ruta. No pueden los gobiernos vivir en el vaivén de uno u otro sector. Tienen que poner un norte y dialogar con todos. Esa es la forma como se tienen que manejar las cosas. Aquí uno no puede estar esperando que con el diálogo se vayan a resolver los problemas. Y yo, hasta donde puedo comentar, lo que están buscando es un programa de mediano plazo. No están buscando financiar la economía de aquí a diciembre. Que hay problemas de aquí a diciembre, probablemente ya no va a haber. Un gobierno no es necesariamente... Este año ya está ido, Gonzalo. Un gobierno estamos en octubre. no es necesariamente un árbitro. Quiero entenderlo. No, el gobierno tiene su rol en el Estado, en la economía, como tiene el sector privado es el un suyo. mandante. Pero es el que pone las normas, pues es el que pone el norte, el que maneja la política económica, el que hace las políticas públicas. Ese es el rol del gobierno. Fíjese algo, lo que tenía el gobierno y el programa económico como metas es un determinado superávit fiscal primario y un déficit meta para las distintas fechas. Eso es lo que hay que alcanzar. Ya han conseguido sentarse para replantear una meta que había, que era incremento del 1,5% del PIB en ingresos tributarios, que habría significado un aumento del IVA. Esta decisión de alguna manera reemplaza lo del IVA. No es que el IVA va a venir mañana a subir al 18, como dice Pablo. No, el IVA ya está este momento como una medida que no se lo va a adoptar. El IVA quedó en el 12 y ahí se va a parquear. No hay nada escrito con el programa que hable de un aumento posterior. No existe eso. Perdón, economista. Eso no existe. La gente dice, ¿por qué no prefirieron aumento de 3 puntos al IVA antes que aumento a los combustibles? Yo le voy a decir algo.
Cuando uno toma decisiones de política económica, ¿cuál era más castigador? Cualquier decisión que usted adopte iba a generar algún tipo de reacción en algún sector que se sienta afectado. Desde el punto de vista técnico, yo le puedo decir que la decisión de los subsidios es una decisión mucho más eficiente que una decisión de aumentar impuestos. ¿Por qué resulta más eficiente? Por varias razones. En primer lugar, usted para tomar una decisión tiene que tomar en cuenta cuál es el punto de partida para la decisión. Si un país tiene un crecimiento económico cercano a cero y ese país requiere financiamiento para poder reactivarse, una decisión tipo IVA lo que hace es restringir recursos, quita liquidez al sector privado y eso limita las posibilidades de reactivación. La gente no es que no demandaba cosas, bienes y servicios en el país porque el IVA era muy bajo, pues Gonzalo, sino porque no tenía capacidad de compra. El IVA por sí solo no era el problema. Yo no estaba de acuerdo en absoluto de subir, pero tampoco bajar, porque también ha habido tesis de que se debería haber buscado bajar el IVA. No era la discusión pero esa. ¿cuál de los dos caminos contrae la demanda? Eso es lo importante. Ya, ¿cuál es el tema de fondo que usted tiene que pensar? Técnicamente hablando, debió haberse abordado el lado del ingreso y el lado del gasto, para que sea más equilibrado. Pero políticamente habría que ver qué posibilidad existe. Asumamos que iban por el caso del IVA. ¿Qué habría pasado? Lo único que habría pasado es que el proyecto de ley que llegue a la Asamblea no iba a ser aprobado. Entonces había un componente político que iba a imposibilitar el aumento de la tasa del IVA. Para empezar, no iba a ser. Segundo, iba a restar el financiamiento de la economía, lo cual frenaba las posibilidades de expansión futura. Tercero, iba a ahondar el problema recesivo en una medida restrictiva, como no debería ser en una coyuntura como la que estamos. Es decir, tercero, el IVA es un impuesto regresivo. No redistribuye, todos pagan IVA, Gonzalo, el rico y el pobre pagan el 12%. No hay discriminación alguna. Es un impuesto indirecto y regresivo. No es un impuesto que redistribuye recursos. Da liquidez, sí, pero no redistribuye recursos. Entonces le estoy dando al menos 4 elementos que hacían muy poco eficiente aplicar el IVA, con el añadido que si iba a la Asamblea no iba a tener ningún tipo de apoyo porque la mayoría de los bloques se expresaron en contra de aumento impositivo. Entonces a mí me parece que dentro de las alternativas que habrían, que todas generaban un problema, no es que si usted no hacía nada, no era el otro. No, pues había un problema en cualquier sentido. La otra es que voten a 500,000 empleados públicos y ahí iban a protestar. Se aumenta el IVA, iban a protestar. Llega el tema de los combustibles, igual protestan. Habría que ver cuál era la menos complicada y la más eficiente, dada la situación que ha vivido la economía. Y sobre esa base se tomó esa decisión que a mi criterio fue acertada y tienen que perseverar en el programa, que abran los diálogos, que conversen, que busquen medidas compensatorias adicionales. Totalmente de acuerdo. ¿A qué atribuye que la mayor parte de los señores empresarios que han sido entrevistados en este medio de comunicación mejor se sintieron con el actual programa antes que con la otra alternativa? ¿Por qué cree usted, señor economista Pablo Dávalos, que hubo esa resultante de aceptación de parte de los empresarios a lo hecho por el gobierno, que lo que se buscaba emprender con el otro esquema? Sí, hay que diferenciar, Gonzalo, de los empresarios. Hay un grupo empresarial muy potente que agrupa las empresas más grandes del país, pero hay empresarios más pequeñitos, pues. Los pequeños empresarios, los microempresarios. Los emprendedores. Son el 80%, 90% de empresarios de este país, ¿no? Entonces habría que matizar las opiniones. Sabemos cómo piensan los grandes empresarios. Sería bueno que estos micrófonos se abran también para el pequeño empresario, para el pequeño productor, es decir, al pequeño productor, a la persona que vive el día a día, que tiene un pequeño carrito de cosas, decirle, mira, ¿cómo te afectan estas medidas, no? De tal manera que tengamos la posibilidad de hacer lo que esta radio dice, ¿no? Democracia. La resultante global. Entonces, es lo que debemos atender, pues. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Opiniones, no por partes, opiniones divididas. ¿Por qué? Porque, verá, tenemos lo siguiente. Usted tiene una persona pobre que no vive en el hipercentro de las ciudades, que vive por fuera del hipercentro de las ciudades. Esa persona, para llegar a su trabajo, tiene que tomar
tomar 2 y 3 buses para llegar a ese trabajo. Este momento, tomar 2 y 3 buses afecta su relación ingreso-gasto. ¿Por qué? Porque no tiene la posibilidad de compensar desde su ingreso el excesivo gasto que le va a significar el transporte. Entonces, esa persona que ahora paga, qué sé yo, 50, 75 o $1 en transporte diario para ir a su trabajo, hoy va a tener que pagar al menos $1.50. Sume eso para la economía familiar y la economía familiar se resquebraja en esos sectores, en el quintil más pobre de la población. Póngale a esa persona al mercado y póngale a esa persona a comprar en el mercado cuando no tiene la posibilidad de utilizar tarjeta de crédito, no tienen posibilidad de comprar de que es de aquí para 15 días, ni mucho menos compran cotidianamente esas personas. Esas personas compran cotidianamente y el flete que les deja en el mercado la comida no les cobra un 3%, un 4%, un 5%, les cobra muchísimo más. Todo va a resultar inequitativo. Para eso la fórmula de las compensaciones funciona en cualquier modelo. ¿Qué tenemos que hacer? Subir el salario, Gonzalo. Subir no menos de unos 60, $80 el salario. Pero ¿con qué receta se queda usted? Tenemos que subir el salario, Gonzalo, a esas personas. ¿Cuál es la propuesta que yo le hago al gobierno? Que en bien de la paz social, que no se invente discursos que no tienen racionalidad macroeconómica, que no genere más caos del que ya está, que el vicepresidente no hable, por favor, de economía, que el presidente asuma una cuestión de responsabilidad y que diga, ecuatoriano, suspendo las medidas, ya está bien. Arma un grupo de trabajo con todos los economistas, con todos los interesados, para buscar cuáles serían las propuestas alternativas para compensar estas medidas. Suspendo esto hasta diciembre para tener unas navidades en paz, para que otra vez se restaure eso, y el próximo año con la nueva proforma, ahí empezamos a trabajar eso. ¿Qué le cuesta un gesto de sensatez al gobierno, Gonzalo? Porque el paro sigue. Las consecuencias del paro siguen para todo el conjunto de la sociedad, y hay que decirlo, Gonzalo, el responsable de la violencia, el responsable del caos es el gobierno que sin tener ningún tipo de capital político, de una forma absolutamente irresponsable, suscribe un conjunto de medidas que le están haciendo muchísimo daño a los más pobres, a los más humildes, y todo por cumplir directrices que provienen del Fondo Monetario Internacional. Hagamos lo que hizo Portugal, Gonzalo. Portugal se desprendió del Fondo Monetario Internacional, emprendió un camino solo, tomó algunas medidas que eran necesarias tomarlas con consenso, con diálogo. Yo soy partidario siempre y en todo momento, Gonzalo, del diálogo. El diálogo es el sustento de la democracia, sobre todo las democracias del siglo XXI. No se pueden tomar políticas sin diálogo. Yo creo que la racionalidad técnica que yo puedo tener, y eso lo digo este momento que estoy asesorando al municipio, no puedo con esa racionalidad imponerla si no es con el ejercicio del diálogo. Siempre, en todo momento, en toda circunstancia, diálogo, democracia, paz social. La contabilidad, Gonzalo, tiene su lógica, pero los derechos humanos no pueden transigirse. Mauricio y este es el momento de los derechos humanos. La economía puede paz vivir social. De los derechos humanos, desde luego que persigue buscar, a tono con los derechos humanos, las fórmulas más sabias y equitativas para repartir responsabilidades financieras y económicas a todos los sectores. Quiero entender que ese es un buen tratamiento económico a un conflicto como el que está viviendo este momento el Ecuador, nuestro país, señor economista Pozo. Los derechos humanos obviamente que tienen que respetarse, ese es un principio universal, eso no podemos transgredir en ese. ¿Cuáles son los derechos humanos en materia económica? Los derechos humanos de todos, el que se respete la vida de la gente, el que se respete la privacidad de las personas, los bienes de cada uno de ellos. Pero déjeme aterrizar en un tema, ya no creo que tenemos tiempo, Gonzalo, pero sí me parece que es importante lo que va a notar. Es absolutamente responsable por parte del gobierno, por parte del presidente y por parte del vicepresidente, las decisiones que han anunciado al país. Es decir, sería irresponsable no haber tomado las decisiones que se acaban de anunciar. Que ha habido sectores que están reclamando, esto es una cosa distinta a la responsabilidad en la toma de las decisiones. Así que yo en ese sentido no puedo de ninguna manera coincidir con lo que se acaba de mencionar. Por otra parte, es el responsable del caos no es el gobierno, pues Gonzalo, ¿cómo va a ser el gobierno el responsable del caos? El que está generando caos son los grupos que están inmersos en las manifestaciones y muchos de ellos comandados probablemente por el grupo
del Foro de Sao Paulo o del mismo grupo del expresidente Correa. Echarle la culpa al gobierno del caos, cuando está tratando de corregir el problema de la mejor forma, respetando como más puede los derechos humanos, porque los derechos humanos es para todos. También los derechos humanos a favor de los policías y los militares que también son agredidos. Entonces, que no pongamos la vara en un solo lado, hay que ponerlo donde tiene que estar. ¿Qué tiene quiso que hacer ser Correa el día de ayer? Gonzalo con el Pérez Ecuador está enviando mensajes, todos hemos visto en los medios digitales los mensajes que envía, cómo alienta a este tipo de situaciones, cómo se vale de una decisión económica para un beneficio político electoral de él. Eso es irresponsable. ¿Por qué no no? lo que ¿Por qué estamos no? escuchando ¿Por qué por parte de respalda los... usted? Estamos en una cuestión seria, Gonzalo. No contaminemos un debate que me parece serio. Sí. Yo creo que la posición que usted ha asumido en este momento es de mucha madurez, de mucha seriedad. No contaminemos eso. No contaminemos porque estamos tomando las cosas con mucha seriedad. ¿Qué estamos diciendo? Estamos proponiéndole al gobierno que suspende, estamos diciendo que hay medidas compensatorias, estamos proponiendo un diálogo. Es decir, estamos asumiendo con mucha madurez. No tenemos ninguna prueba de ningún, y además no es el debate de que otras personas estén en este momento generando ese caos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es evidente, y lo dice la teoría pero eso política. favorece a la causa correísta. No, pues. Gonzalo, no, Gonzalo. No estamos hablando de Correa, estamos hablando del paquete de la huelga nacional, del gobierno, de las declaraciones que usted lo puso de Nebot, de Lasso, las declaraciones que acaba usted de poner del vicepresidente, es decir, estamos dentro de ese debate. Si el señor Correa está aquí y forma parte del debate, puede ingresar, pero en este momento no forma parte del debate. No traigamos a alguien que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué tiene que ver con esto? Tiene que ver la carta de intención. ¿Qué margen de influencia? Mire, si el gobierno decide suspender... ¿Qué margen de influencia tuvo Correa ayer en todo lo que hemos observado? Le pregunto a usted. Usted lo dijo, Gonzalo. Usted dijo hace unas semanas que Correa no era capaz de movilizar a nadie cuando usted constató que cuando querían conformar una marcha de apoyo al ex vicepresidente no fue nadie, fueron 50 personas. Y usted con se burlaba inversionistas pecaminosos. Exactamente. Correa puede hacerlo y de hecho probó ayer el organizador. El desespero en que ha entrado él Mire, sin Gonzalo, poder. Acusarle de ser el organizador del evento más grande que se ha dado en el país en las últimas décadas no es, creo yo, ni lúcido ni inteligente. ¿Pero es con una qué cuestión dinero? Ideológica nada más. ¿Quién financió? No, Gonzalo, no se trata de financiamiento, se trata de lo que está pasando este momento. ¿Qué está pasando este momento? Los indígenas que me están Gonzalo, escuchando no saben contaminemos que esto. en esta emisora hablamos la verdad. Gonzalo, y no cuando contaminemos. nos corresponde hablar la plena, no contaminemos la este espacio. Sí. Yo pienso que hemos tomado con muchísima responsabilidad, pero hubo una mano muchísima negra seriedad. En lo de ayer. La ¿No, mano ¿no negra usted? para mí es clarísimo, Gonzalo. La mano negra es el Fondo Monetario, Gonzalo. El Fondo Monetario es el que está este momento destruyendo. Agredir a niños y provocar la muerte de un menor de edad es un acto de vandalismo que no puede ser perdonado. O sea, agredir a jóvenes, agredir a periodistas, Gonzalo, a sus colegas, agredirlos, patearlos en el suelo a sus colegas es un acto de vandalismo que no puede ser perdonado. Justo por eso le estamos pidiendo al gobierno, suspenda para evitar más vandalismo, suspenda para evitar más violencia en el país. Le decimos al gobierno que apueste por la paz, suspenda y por último, si quiere, hacemos un grupo y vamos a hablar con el Fondo Monetario para que le dé permiso al gobierno en estos meses, pero suspenda por la paz social y tengamos una Navidad, ya se ¿Qué le viene la parece Navidad, este discurso en términos de paz social? de su colega economista? Vea, Gonzalo, yo no he venido aquí a debatir con Pablo Dao. Yo he venido aquí a decir lo que yo creo que hay que hacer. El gobierno tiene que ser perseverante, tiene que ser responsable. Las decisiones han sido responsables a mi criterio y valientes. La irresponsabilidad es retroceder en un camino trazado, en no corregir los problemas heredados, no busquemos responsables donde no existen. El Fondo Monetario tiene un rol. Aquí las cosas son absolutamente reales. Aquí hay pronunciamientos públicos de personas afines al expresidente Correa solicitando la destitución del presidente Correa. Están solicitando el adelanto de elecciones. Por ahí circula un video de unas expresiones del exministro Patiño. Es decir, yo no me estoy inventando, ahí está en las redes. Pero yo lo que le quiero decir es que los problemas están ahí. Lo peor que podemos hacer es, uno, dar retro en las decisiones económicas y segundo, echarle la culpa a alguien
que es una institución del exterior, con quien si queremos seguir, seguimos, y si no queremos seguir, no seguimos, pero eso no nos quita el problema está ahí. El problema económico tiene que ser resuelto por nosotros. ¿Quién generó el problema? Bueno, ya hemos conversado, Esto es el resultado de más de una década de desaciertos en manejo económico. Esto no es que se vino por generación espontánea y se produjo en las últimas fechas. Esto es acumulado a lo largo de los años. Esto es el resultado de un manejo absolutamente irresponsable de la economía, de un aislamiento internacional, de un tamaño del Estado que no le correspondía, de un gasto público que era impagable en el tiempo, de toda una política absolutamente agresiva con la inversión extranjera, de un crecimiento económico menor que los periodos previos, con una caída de pobreza bastante lenta respecto a lo que se produjo en los años anteriores. Entonces esto es el resultado de todos esos factores. No es que esto de repente se presentó y de repente las cosas nacieron como está en este momento. Gonzalo, solamente todo el resultado. Yo quiero que tenga la exceso. bondad, Pablo, de escuchar a los dos presidenciales, porque le van a hacer un efecto muy, muy importante. Guillermo Lasso, en una entrevista aquí en la radio, manifestaba el otro día que la tesis de él es que el que más gane, más pague. Desde luego. Si él dice eso, es porque él se siente cómodo con ese discurso y con el ejemplo. Uno, Jaime Nebot, en cambio, dice, no se debe combatir la pobreza combatiendo a la riqueza. Tenga la gentileza ambas visiones de los dos candidatos a la presidencia de la República. Es correcto. El que más tiene, que más pague. Sí. Y el que más tiene, que asuma un mayor sacrificio en los momentos más duros, más difíciles del Ecuador. ¿Quiénes están recibiendo realmente un gran beneficio? La pequeña y la mediana empresa. Eso está muy bien, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no era posible que paguen un anticipo de impuesto a la renta cuando no ganaban dinero, cuando perdían dinero. Y usted hablaba, como yo he oído a muchos empresarios decir, pequeños y medianos empresarios, no puedo con el anticipo de impuesto a la renta. O yo le diría a los ecuatorianos, ¿qué tareas están pendientes por hacer? La reforma al sistema previsional, Gonzalo. Nadie en el Ecuador está contento con los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ni los trabajadores, ni los jubilados. Por lo tanto, el Ecuador debe de acometer una reforma de gran calado en el campo de la seguridad social. Debe de acometer una reforma de gran calado en el campo de la creación de un mercado de capitales. ¿Qué decía, en cambio, Jaime Nebot hace contadas horas? ¿Por qué se quiere combatir la pobreza liquidando a los que producen riqueza? ¿Y por qué esos hay veces se quieren enriquecer a costilla de los pobres? Eso hay que ponerlo definitivamente a un lado. ¿Por qué no nos damos cuenta que el liderazgo transversal y colectivo de hoy no es odiar al enemigo, sino servir al que se ama? Eso es lo que hay que hacer para salir adelante. Dejen de destruir al Ecuador. Construyamos juntos al Ecuador. Bueno, esa ya es parte de la oratoria presidencialista. Pero ahí su candidato, el que sueña usted, arribe a dirigir los destinos de nuestro país con la ideología que usted profesa, con las ideas innovadoras que usted tiene, ¿qué diría? Gonzalo, ¿O qué prometería? Primero, paz social. O sea, eso sí, para mí me parece que es algo que no puede negociarse, que este momento está siendo fracturado, Gonzalo, la paz social. Lo segundo, la estabilidad.
Se está rompiendo la estabilidad. Lo tercero, la institucionalidad. No hay institucionalidad, Gonzalo. Usted no ha visto ni siquiera un boletín de prensa, por ejemplo, de la Asamblea Nacional en estas horas tan críticas. La Corte Constitucional, que debe ejercer control de constitucionalidad de varias de las medidas, ni siquiera asoma. Por ejemplo, Gonzalo, muchas de las medidas que el presidente anunció son inconstitucionales. Y la Corte Constitucional mutis camino al foro, Gonzalo. Sí. Paz social, ¿Pero qué estabilidad diría su candidato a la prosperidad. presidencia de la República? Eso es lo que le estoy diciendo, prosperidad, ¿no? Justicia social, Gonzalo. ¿Cómo es posible que ahora el gobierno, a propósito de cuadrar cuentas fiscales, cuando se acabe el año, Gonzalo? Es decir, no puede tomar estas medidas cuando se acabe el año. Pero No hay esa es cómo. una proclama política. Claro, no hay cómo. No se puede hacer lo que usted dice. Justicia social se puede hacer, Gonzalo. Se puede hacer lo que dice Lazo, pues cobrándose a los que más tienen, no perdonar los 4.000 millones, pues. Lo que acaba de decir el candidato Lazo, Gonzalo, simplemente cobrar a los que más tienen, Gonzalo. ¿No? Y hay responsabilidades que los grandes grupos económicos no las cumplen, Gonzalo, no las cumplen. Facturan 60.000 millones y no llegan ni al 2% de su contribución de impuesto a la renta, y muchas veces ponen juicios para ni siquiera pagar ese 2%. Mauricio ¿no? Pozo, estamos en debate. Las decisiones que se anunciaron son decisiones que van en la dirección correcta, son decisiones que fortalecen la estabilidad, van a favor de la dolarización, son decisiones ¿Quién que nos garantiza? los resultados que tienen que irse viendo en el tiempo, Gonzalo. Esto no es una sola pieza, son varias piezas que hay que juntar. Aquí es un rompecabezas con algunos elementos. No quiere decir que con esto se acabó el tema. Hay muchos otros ámbitos en los que Ahora hay que díganos incursionar. cuáles son las diferencias de los quiero candidatos a la presidencia de la República. ¿Cuáles son las es diferencias? Que no estamos en campaña electoral en este momento, Gonzalo. Déjeme solamente añadir algo que me parece fundamental. Las decisiones que se adoptan no van en contra de la gente, van a favor de la gente. No van en contra de los campesinos ni de los indígenas, van a favor. Y le voy a explicar por qué. La decisión no es una decisión que va a generar, como algunos piensan, alguna suerte de espiral inflacionaria o impacto mayor. Esto se va a diluir en el tiempo por varias razones, si me permite. Uno, no hay posibilidad de impresión de billetes por parte del Banco Central, no existe esa opción porque estamos dolarizados. No existe la opción de depreciar la moneda, que es un empuje de precios. ¿Por qué? Porque estamos dolarizados. La propia situación económica del país que esté estancada, no hay espacio para que haya demanda, para que haya presión inflacionaria adicional, no existe. Y además hay otro tema, el aumento del transporte, que es uno de los elementos que se puede ver afectado por la medida de las gasolinas del diésel, es un componente de la estructura de costos. Si usted le pone esto en una cadena productiva, esto se va diluyendo en el tiempo. Y le voy a dar un quinto elemento. Esto ya se hizo en el pasado, pues. El 2003 hubo decisiones de aumento de combustibles cuando yo estuve en funciones públicas. ¿Qué es lo que pasó? El mes que usted adopta que eso sí va a pasar, usted va a ver un pico de algunos precios y después va a haber o una estabilidad o una caída posterior. ¿Qué ocurrió en su tiempo? Eso. La inflación terminó bajando, Gonzalo, del 12 que estuvo en promedio el año previo al 1,5 después de un año y medio. La inflación cayó. Entonces, no va por ahí el tema. Si esto genera la preservación de la estabilidad, que haya financiamiento, que se acompaña con medidas compensatorias, que la dolarización se mantiene, ¿quiénes ganan? Todos ganan, incluyendo los campesinos, los indígenas, los de clase media, todos se benefician por una decisión. Hay que verle en ese contexto. Una decisión no hay como verle como un elemento aislado de que subió el precio de la gasolina. ¿En qué momento dejamos de preocuparnos del campo? ¿No es esa la causal eso es un fundamental? problema, eso es un problema, sin duda alguna. Ese es un sector absolutamente olvidado, yo diría hasta abandonado. Hay que buscar algún tipo de compensación a ese sector. En esto estoy absolutamente. ¿Qué se le ocurre a usted? Hay que buscar un mecanismo que permita agilitar la producción. Creo que la dotación de, por ejemplo, hay algo que se eliminó en el gobierno anterior, que fue las escuelas rurales que había. Recuerde usted, eso les eliminaron con estas nuevas ideas de educación que promovieron la década anterior. La dotación de vialidad adecuada para que puedan llegar a las zonas de producción. ¿Pero la búsqueda de equilibrio socioeconómico en qué consistiría?
no con escuelas solamente. No, pues esto es un cúmulo de elementos que tienen que darse. Hay que darles facilidades de financiamiento, hay que darles equidad de oportunidades para la zona rural. ¿En qué consiste? En todo eso que le estoy diciendo, en darles la infraestructura necesaria para que ellos tengan mayor capacidad de producción y de competencia, darles capacidad de acceso a los sitios de envío de sus propios productos, darles financiamiento barato, hay darles tecnología para que mejoren la productividad. Todo eso hay que hacer, es un cúmulo. ¿Y sabe qué? Hay que darles algo fundamental. Hay que darles estabilidad monetaria, que sepan que el dólar que reciben por las frutillas que venden va a ser el mismo dólar que van a tener que pagar después y que van a poder ahorrar, que les darles tranquilidad de uso de recursos. Pero con una energía costosa, producto de la estabilidad económica. ¿Pueden salir adelante los sectores rurales? Bueno, todos se afectan con energía costosa, todos. Los sectores rurales sin duda alguna y toda la actividad económica de igual forma. Claro, las ratas han sido las que mejor se han beneficiado, pero por eso mismo es indispensable que nos tornemos realistas, mi querido Pablo, con esta circunstancia de los combustibles que eran sacados del país para venderlo a buenos precios con una intermediación abusiva de sectores plenamente conocidos en el país, que ayer financiaron precisamente lo que vimos todos los ecuatorianos. Sí, Gonzalo, hay que entrar en un proceso de diálogo, el gobierno suspende las medidas, empezamos a buscar medidas alternativas, nos vamos a un incremento de salarios, nos vamos a implementar el subsidio agrícola, que me parece fundamental, que es una idea que ha quedado en la mesa, fortalecer y sobre todo proteger a la pequeña producción agrícola, al pequeño campesino. Y les dejamos que estos rateros se cojan el combustible y vayan a vender. Yo pienso que tenemos otros mecanismos, tenemos el mecanismo, por ejemplo, de ir transitando energías limpias, etcétera, ¿no? Y tendríamos que plantearnos una agenda, por ejemplo, evitar que se importen vehículos de combustión interna y que solo se importen vehículos eléctricos y demás, pero sí me parece interesante de aquí del debate que hayan surgido algunas ideas. La prensa internacional, por ejemplo, la BBC, The Wall Street, usted conoce, usted revisa la prensa internacional, Gonzalo, Le Monde y todo lo demás, usted puede apreciar que la prensa internacional hace referencia a las medidas de ajuste del Fondo Monetario Internacional y la reacción del pueblo a estas medidas de ajuste. No se puede soslayar el rol del Fondo Monetario, no hay cómo, no podemos, ¿no? En ese sentido, el gobierno tiene que plantearle una nueva discusión al Fondo Monetario, decirle que no puede cumplir con el programa, no tiene las condiciones políticas para cumplir con ese programa, tiene que salirse de ese programa, tiene que suspender, tiene que llamar a diálogo, estamos dispuestos a dialogar, es lo que le está pidiendo la sociedad a gritos a este gobierno, dialogue. Y para eso es necesario el retorno de Correa. ¿Cómo? ¿Usted está enamorado de Correa? No, a usted es el que era enamorado. Algo le pasó ahora que estamos en un contexto tan... Yo no he mencionado a ese señor. Para mí me hizo mucho daño y no quiero ni siquiera mencionarlo. Sí. ¿No? Entonces no sé si usted tiene algo personal con él, Gonzalo, no tengo idea. No, yo pero no la tengo cuestión nada es que personal con nadie. Pero la cuestión, Gonzalo, gracias. es que con este diálogo están Naciones Unidas este momento tratando de mediar. Sería interesante que el gobierno en Naciones Unidas le diga, está el arzobispo también ahí, está bien, vamos a suspender la medida, vamos a generar políticas alternativas, vamos a suspender la negociación con el Fondo Monetario y con esas políticas alternativas vamos a tomar decisiones, Gonzalo. No tiene idea, el momento en que el gobierno hace eso, el país ¿Podría ser, a la Mauricio, calma la fórmula, la que sugiere Pablo? Bueno, yo ya he dicho lo que creo que hay que hacer, Gonzalo. Si hay participación de Naciones Unidas o de algunos actores y que ayuden a un proceso, me parece que hay que utilizar esas formas, pero obviamente lo de fondo es que el gobierno tiene que ser absolutamente perseverante en lo que está buscando. Pero no hay enfoques neutrales en este momento. ¿No? Tiene que haber una dirección, tiene que haber el norte que ha trazado, la disolución o la eliminación de las decisiones que se han anunciado sería el peor de los errores. Por ahí no va el tema, por ahí no se puede. Eso no hay cómo suspender, porque esa es la forma de manejar las cosas como se tiene que manejar. Y de esta manera. Claro, técnicamente hay cómo. No hay cómo manejar. Si uno quiere apoyo técnico, se le puede dar apoyo técnico gratis. Yo creo que mejor Pablo le siga asesorando al alcalde, que por cierto tenemos ahí algunos comentarios, pero en el tema económico, estos temas tienen que manejarse de la forma como se han estado manejando con todos los gracias. Buscando la verdad.
Exa y Democracia, los multimedios que informan la verdad.